Jueces capítulo 11, la respuesta de Dios ante el arrepentimiento sincero. Ustedes recordarán que en el capítulo anterior la respuesta del Señor para los galaditas pues fue en sentido negativo cuando clamaron a Él y dio sus razones el Señor. ¿Por qué? Bueno, porque el pueblo ya se había corrompido, había acudido a otros dioses, abandonaron al Señor. Y vamos a ver cómo es que este hombre, Jefté, finalmente es un nuevo libertador. Pero vamos a ver las condiciones en las que él toma este liderazgo, porque recuerden que en ocasiones anteriores ha sido Dios, fue el Señor quien designó al libertador en el caso de aquella mujer líder que liberó a Israel. En este caso va a ser diferente. Vamos a ver cómo es que se da esta circunstancia, pero precisamente por esta razón, porque el Señor ya había dado una respuesta, ya había dicho que no los liberaría. Pero vamos a ver cómo es que se da la situación, porque también al final del capítulo anterior vimos cómo es que esta decisión que tomaron tomó su pueblo, a pesar de conocer la respuesta del Señor, finalmente se humillaron y dijeron, vamos a quitar todo esto, toda la idolatría de nuestras vidas y vamos a obedecerte a ti, nada más independientemente de lo que tú decidas hacer con nosotros. Ellos literalmente le dijeron, haz con nosotros como bien te parezca, Señor, y solo te pedimos que nos libres en ese día. Y es que ellos estaban ya listos, estaban preparados, se estaban preparando para ir a la guerra. Así es de que, pues muy interesante, vamos a ver cómo es que se desarrolla esta intervención de Jefté. Dice desde el versículo 1, acompáñenme en su Biblia al capítulo 11 del libro de los jueces. Dice: Jefté Galaadita era esforzado y valeroso, era hijo de una mujer ramera, y el padre de Jefté era Galaad. Pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales, cuando crecieron, echaron fuera a Jefté, diciendo: no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tob, y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salieron con él. El área de Galaad, geográficamente hablando, era la parte de Israel que estaba al este del río Jordán, el cual comprendía el territorio de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés. Y coincidentemente vemos que el padre de Jefté era llamado con el mismo nombre, Galaad. Este es otro testimonio, vamos a ver otro testimonio que nos proporciona la propia escritura. Vamos a poner atención en la procedencia de Jefté, de dónde viene su madre. Como dice la escritura, pues era una prostituta, y es un testimonio muy importante para nosotros que nos proporciona la escritura acerca de la misericordia de Dios y de que efectivamente el Señor nunca ha hecho acepción de personas, no solamente a partir de que Pedro entendió esto cuando fue buscado por aquel comandante romano, no, sino desde siempre. El carácter de Dios siempre ha sido así. Él jamás ha hecho acepción de personas, y vemos infinidad de testimonios que nos reflejan precisamente el carácter de nuestro Dios. Así de que, pues esto es muy importante, porque vamos a ver cómo es que eh, cuando las personas deciden hacer lo correcto y reconocen el nombre de Dios, es decir, la autoridad divina del Señor, como en este caso lo hizo Jefté, eh, quien en un momento dado vemos que es su origen, a simple vista se puede apreciar un tanto turbio, por la condición de su madre, pero esto es incluso aún más interesante porque
veremos que a pesar del origen de este hombre, Dios lo respalda. Dios finalmente decide respaldarlo por causa del amor a su pueblo. Y en este caso, porque finalmente decidió Jefté aceptar esta ayuda que le solicitaron los de Galaad para luchar por Israel, para servir a su pueblo. Aquí lo importante que debemos de poner atención es el servicio a su pueblo, el servicio que prestó Jefté, la decisión que tomó. Y es importante esto porque todo este contexto, incluyendo, por supuesto, porque no es accidente que la propia escritura haya registrado que la madre de Jefté pues era una prostituta. ¿Por qué? Porque es importante, pues nada más y nada menos, porque el autor de la carta a los hebreos lo registra y lo recuerda junto con Gedeón, con Sansón, con David. Acompáñame en tu Biblia, sin perder ahí Jueces 11. Vamos a Hebreos capítulo 11, a partir del verso 30, dice, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe, Rahab, hablando de otra mujer prostituta, la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Así es que vemos cómo es que incluso el libro acá en la carta de los Hebreos se refiere el autor a otra mujer ramera, en este caso, pues, por supuesto, Rahab, quien en un momento dado recibió la misericordia del Señor. Sí, fue, por supuesto, es citada en el capítulo 1 del libro de Mateo, del Evangelio de Mateo, como del linaje del Señor Yeshua. Así es de que por esa razón vale la pena hacer hincapié en este aspecto tan relevante, tan importante. Y sobre todo a nosotros nos deja una enseñanza bien importante. No debemos despreciar absolutamente a nadie por su condición, incluso actual o de donde proceda. Eso no, el Señor no ve eso, el Señor ve el corazón de las personas que están dispuestas a hacer el bien. Y en este caso, Jefté recibió el respaldo. Vamos a ver en qué condiciones es que el Señor respalda a Jefté. Y por otro lado, pues vemos en estos versículos que Jefté fue rechazado por sus hermanos y huyendo de ellos, pues fue y se refugió en lo que hoy geográficamente es identificado como Siria. Pero aunque fue rechazado por sus hermanos, finalmente vamos a ver que Dios lo bendijo. También dice la escritura que en este pasaje que con Jefté se juntaron hombres ociosos. Y es interesante porque la palabra ociosos en el hebreo es la palabra rek. Y en el contexto de este pasaje se traduce como hombres que no tenían posesiones, hombres que eran pobres y sin empleo. Y estos andaban con él, dice el texto. Y quizás a ti te recuerde lo que a mí me recordó cuando leí este pasaje, que también hubo hombres en las mismas condiciones que acompañaron a David. Aquellos que se les identificó, que se les conoce como los valientes de David cuando David fue perseguido por el rey Saúl. Igualmente, hombres que no tenían posesiones le siguieron. Eran hombres pobres. Hombres que fueron desechados en su momento por la sociedad y siguieron a David. Igual, dice el verso 4, continuamos ahí en Jueces 11, dice, ya aconteció andando el tiempo
que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel. Y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob. Es decir, primero lo corrieron y después van y lo buscan. Recordemos que los amonitas fueron descendientes de Ben-Amí, el hijo que tuvo Lot con su hija, la hija menor, producto de un incesto. Génesis 19, verso 36 dice, y las dos hijas de Lot concibieron de su padre, perdón, y dio a luz a un hijo y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo y llamó su nombre Ben-Amí, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Bueno, aquí el punto es que en este caso, en este pasaje de Jueces 11, son los amonitas, es decir, la descendencia de los hijos de la hija menor de Lot, la descendencia de Ben-Amí. Así es de que existió un vínculo muy importante entre los israelitas y los amonitas, porque Lot fue el sobrino de Abraham. A pesar de ello, la Biblia registra varias ocasiones en que ambos pueblos tuvieron diferencias, a pesar de que en ocasiones se relacionaban. Por ejemplo, entre las muchas esposas de Salomón hubo una mujer amonita, precisamente, que se llamó Naamá, y nada más y nada menos que fue la madre de Roboam, el sucesor al trono de Salomón. Dice Primera de Reyes capítulo 14 a partir del verso 30, dice, y hubo guerra contra Roboam y Jeroboam todos los días, y durmió Roboam con sus padres y fue sepultado con sus padres en la ciudad de David. El nombre de su madre fue Naamá, amonita. Reinó en su lugar Abiam, su hijo. Bueno, así es de que vemos que los ancianos de Galaad decidieron buscar a Jefté para darle autoridad sobre ellos con tal de que saliera a la batalla por ellos. Vamos a ver en qué circunstancias se da esto. Dice el verso 6. Y dijeron a Jefté, ven y serás nuestro jefe para que peleemos contra los hijos de Amón. Jefté respondió a los ancianos de Galaad, ¿no me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté, por esta misma causa volvemos ahora a ti, para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón y seas caudillo. Vamos a subrayar ahí la palabra caudillo porque es interesante. Dice, de todos los moradores de Galaad. Así como Israel rechazó a Dios en su momento, pero luego clamó a él para recibir liberación, que como vemos en el capítulo anterior, el capítulo 10, igualmente Jefté, que primero lo desterraron, ¿sí? Y luego lo buscaron su ayuda. Y el punto es que aquí lo que hicieron los galaditas con Dios era precisamente por los dioses amonitas, por la idolatría que recibieron ellos de esta nación que los estaba ahora oprimiendo. Qué contradicción, ¿no? Qué contradicción. Y una vez más vemos el engaño de la idolatría, que a final de cuentas se vuelve contra los hijos de Dios cuando son hijos, y que obviamente los espíritus del mal no van a beneficiar a los hijos de Dios cuando les buscan, simplemente los van a engañar. Y les van a dar paliativos, engaños provisionales, solo para engancharlos, como hicieron muchas veces con el pueblo de Israel. Y cayeron en la trampa en muchas ocasiones. Y vemos que igualmente en esta ocasión sucede con Jefté, lo desterraron, se olvidaron de él y después lo buscan. ¿Por qué? Precisamente por la misma razón, por los amonitas. En este caso, porque
los amonitas estaban haciendo guerra contra ellos. Así es de que por eso la pregunta de Jefté, ¿por qué me buscan ahora, no? Y interesante porque los ancianos expresan arrepentimiento delante de Jefté y como una muestra de su arrepentimiento le ofrecieron un puesto de jefe militar primeramente. Sin embargo, en la negociación de Jefté cambió la propuesta. Él cambia la propuesta con una pregunta porque él habló de la posibilidad de que lo hicieran gobernante y no solo un jefe militar, porque utilizó la palabra caudillo. Fíjense bien, eh, a partir del verso 9, vamos a poner atención en estas dos palabras, en la palabra jefe y en la palabra caudillo, porque son palabras distintas, pero se hablan en esta negociación que está teniendo Jefté con los ancianos galaditas. Dice el verso 9, Jefté entonces dijo a los ancianos de Galad, si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón, y el Señor los entregare delante de mí, ¿seré yo vuestro caudillo? Está preguntando. Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté, el Señor sea contigo, sea testigo entre nosotros, y no si no hiciéramos como tú dices. Entonces Jefté vino con los ancianos de Galaad, y el pueblo lo eligió por su caudillo y jefe. Y Jefté habló todas sus palabras delante del Señor en Mizpa. Aquí vemos claramente que Jefté está invocando el nombre de Dios. ¿Qué significa esto? Que está invocando la autoridad del Señor. Está hablando de la posibilidad de que Dios le bendiga en esta encomienda. Y les comentaba de estas dos palabras, la palabra jefe y la palabra caudillo. La palabra jefe en estos pasajes en el hebreo es la palabra katzin, que se traduce como líder o capitán. Pero la palabra caudillo en el hebreo es otra, la palabra rosh, y tiene muchísimas formas en que se puede ocupar dependiendo el contexto, pero una de las palabras con las que se traduce, o unas de las palabras con las que se traduce y que aplica en este contexto, son con las palabras gobernante o príncipe. Así es de que el acuerdo al que estaban llegando fue que le harían gobernante y líder militar. Así podemos entender por qué el texto advierte que Jefté a él lo eligieron como caudillo y jefe, como leemos en el versículo 11. Y aunque los galaditas hicieron lo mismo con Dios que con Jefté, vemos que la respuesta de Jefté fue muy distinta, por supuesto, en relación a la respuesta del Señor, porque mientras que el Señor fue movido por el sufrimiento de Israel, Jefté fue movido por un interés propio, personal. Jefté fue un libertador llamado no por Dios, sino por el pueblo. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Bueno, finalmente es el pueblo el que está buscando un líder. ¿Por qué? Porque el Señor les dijo, no los liberaré. Ellos ya de antemano sabían que Dios no designaría a un libertador. Por lo tanto, ellos lo buscaron. Entonces las condiciones en las que se da esta negociación pues son diferentes y se entiende que Jefté haya tenido que ver un interés propio. Dice el verso 12, y envió Jefté mensajeros al rey de los amonitas diciendo, ¿qué tienes tú conmigo? Que has venido a mí para hacer guerra contra mi tierra. Subraya esta expresión que dice Jefté, porque es interesante ya la forma en cómo se conduce. Dice, has venido a mí para hacer guerra contra mi tierra. El rey de los amonitas respondió a los mensajeros de Jefté, por cuanto Israel tomó mi tierra cuando subió de Egipto desde Arnón hasta Jacob y el Jordán. Ahora pues devuélvela en paz.
Jefté volvió a enviar otros mensajeros al rey de los amonitas para decirle: Jefté ha dicho así: Israel no tomó tierra de Moab, ni tierra de los hijos de Amón. Bueno, aquí vemos que Jefté acudió a la vía diplomática primeramente a través de mensajeros. Y si observamos estas expresiones de Jefté, vemos que ya se manejaba como un gobernante al decir al rey amonita: para hacer guerra contra mi tierra. ¿Sí? Y Jefté acusó al rey amonita de haber invadido su territorio. El rey de los amonitas respondió que la tierra era suya y reclamó todo el territorio comprendido entre el río Arnón en el sur y el de Jacob al norte y Jordán, una extensión de tierra. Sin embargo, Jefté demostró que la tierra que se encontraba en disputa pues le pertenecía a Israel desde un principio. El argumento utilizado por Jefté fueron los antecedentes históricos. Y eso es muy importante porque son antecedentes históricos que quedaron registrados en las escrituras. ¿Sí? En los libros de Números y en el libro de Deuteronomio vemos que quedan estos antecedentes, explicando en estos mensajes Jefté que Israel, después de salir de Egipto, quería pasar por Edom y Moab, porque las rutas pues, eran más directas de Cades a la ribera oriental del Jordán, que era el camino que atravesaba por estos países, pero se les negó a Israel pasar tranquilamente. Y en lugar de eso, pues bueno, en lugar de Israel, en lugar de intentar atravesar por la fuerza, decidieron dar una vuelta enorme, primero viajando hacia el sur, luego volviendo hacia el norte, al oriente de Edom y Moab, y al fin llegando al norte del río Arnón. Y en todo este proceso, pues Israel no violó las fronteras de ninguna nación. Y Jefté continúa narrando todos estos antecedentes históricos que implicaban pues el argumento más sólido que podría haber utilizado. Y dice el verso 16, continúan en esta negociación, dice: porque cuando Israel subió de Egipto, anduvo por el desierto hasta el Mar Rojo y llegó a Cades. Entonces Israel envió mensajeros al rey de Edom diciendo: yo te ruego. Le está explicando todo esto que ya vimos, ya estudiamos, ya analizamos anteriormente todo esto que está en la ley de Moisés. Dice: yo te ruego que me dejes pasar por tu tierra. Pero el rey de Edom no los escuchó. Envió también al rey de Moab, el cual tampoco quiso. Se quedó, por tanto, Israel en Cades. Después, yendo por el desierto, rodeó la tierra de Edom y la tierra de Moab, y viniendo por el lado oriental de la tierra de Moab, acampó al otro lado de Arnón. Y no entró en territorio de Moab, porque Arnón es territorio de Moab. Y envió Israel mensajeros a Sehón, rey de los amorreos, rey de Hesbón, diciendo: te ruego que me dejes pasar por tu tierra hasta mi lugar. Mas Sehón no se fió de Israel para darle paso por su territorio, sino que reuniendo Sehón toda su gente, acampó en Jaasa y peleó contra Israel. Pero el Señor Dios de Israel entregó a Sehón y a todo su pueblo en mano de Israel y los derrotó. Y se apoderó Israel, aquí viene lo importante, y se apoderó Israel de toda la tierra de los amorreos que habitaban en aquel país. Se apoderaron también de todo el territorio del amorreo, desde Arnón hasta Jacob y desde el desierto hasta el Jordán. Estamos hablando aquí ya de una guerra que trae como consecuencia la posesión de la tierra. Dice el verso 23, así que lo que el Señor Dios de Israel desposeyó al amorreo delante de su pueblo Israel, ¿pretendes tú apoderarte de él? O sea, le está diciendo, aquí es interesante, a partir del verso 23 pongamos atención, porque en este argumento histórico Jefté está citando a Dios, está refiriéndose a la autoridad por la que Israel derrotó a estas naciones, a este pueblo. Y porque por esa misma autoridad le dio posesión a su pueblo. Y le pregunta,
dice, pretendes tú, vamos a ver la pregunta, dice, así que lo que el Señor Dios de Israel desposeyó al amorreo delante de su pueblo Israel, ¿pretendes tú apoderarte de él? Como diciéndole, ¿acaso tienes más autoridad tú que mi Dios? Y esto es lo que le valió a Jefté como para recibir el respaldo del Señor. Y dice el verso 24, lo que te hiciere poseer Quemos tu Dios, no lo poseerás tú. O sea, se le está cambiando, le está diciendo, bueno, si nuestro Dios nos dio a poseer esta tierra, lo vamos a hacer. Igual manera, si tu Dios te da a poseer una tierra, pues la vas a poseer tú. O sea, estás en tu derecho. Y aquí viene lo interesante, porque entonces ya esta negociación diplomática está casi llegando a su fin. Dice el verso 24 una vez más, dice, lo que hiciere poseer Quemos tu Dios, no lo poseerás tú. Así todo lo que poseyó el Señor nuestro Dios delante de nosotros, nosotros lo poseeremos. ¿Eres tú ahora mejor en algo que Balac, hijo de Zippor, rey de Moab? ¿Tuvo él cuestión contra Israel o hizo guerra contra ellos? Cuando Israel estaba habitando por 300 años en Hezbón y sus aldeas, a Araor y sus aldeas y todas las ciudades que están en el territorio de Arnón, ¿por qué no las habéis recobrado en este tiempo? Es decir, ¿por qué no las reclamaste antes? Dice el verso 27. Así que yo nada he pecado contra ti, mas tú haces mal peleando conmigo, peleando contra mí. Y luego dice el Señor Dios, que es el juez, juzgue hoy entre los hijos de Israel y los hijos de Amón. Mas el rey de los hijos de Amón no atendió a las razones de Jefté, que Jefté le envió. Bueno, aquí es interesantísimo esto, porque Jefté ya primeramente le recordó al rey amonita que los amorreos habían conquistado a los amonitas y tomaron control de su tierra. Fueron los amorreos primeramente. Entonces, después de Israel derrotó a los amorreos en esta batalla y ellos simplemente tomaron las tierras de los amorreos. Es decir, Israel no le quitó tierra a los amonitas, o sea, simplemente tomó la tierra que ya era de los amorreos, no de los amonitas. Y esto es interesante porque está hablando de reglas de guerra. Se están hablando de guerras establecidas en la guerra acerca de la posesión de las tierras, porque era uno de los aspectos más importantes de las guerras en aquel entonces. Sin embargo, le dice Jefté que los amonitas no reclamaban la tierra en aquel entonces. Y Jefté impuso un reto. Y aquí está lo más importante y una gran lección para todos nosotros. Porque Jefté impuso un reto al rey amonita al decirle que el Dios Quemos de los amonitas se mostrara a sí mismo como digno para conquistar la tierra de Israel. Porque Israel había tenido esa tierra por 300 años, por más de 300 años, lo que demostraba que Quemos no era más grande que el Dios de Israel. Esto fue un reto, literalmente, que hizo Jefté. Y este reto que hizo Jefté, pues ya estaba marcando el fin de la diplomacia en esta negociación, porque literalmente Jefté retó a la divinidad de los amonitas y en este momento Jefté estaba poniendo toda su confianza en el Dios de Israel. Fíjense qué importante es esto, porque Jefté ya sabía de antemano que Dios había dicho a los galaditas que no les ayudaría. Imagínense esto, o sea, toda esta conversación y aunque fue diplomática, parte de la fe de Jefté. A pesar de saber que probablemente el Señor no lo respaldaría, pero se expresa de esta manera
con una seguridad impresionante. Dice el verso 29, y el Espíritu del Señor vino entonces sobre Jefté. Aquí está la respuesta de Dios. Y pasó por Galaad y Manasés, y de allí pasó a Mizpa y a Galaad, y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón. Bueno, esto es justo lo que espera Dios de todos nosotros, que creamos en Él, que demos testimonio de que nuestra confianza descansa plenamente en el Señor. Recordemos que en el capítulo anterior vimos que el pueblo se resignó finalmente a la respuesta de Dios, cuando les dijo al Señor que no les ayudaría. Sin embargo, es impresionante la fe que en este momento manifiesta Jefté al expresar este reto al rey de los amonitas. ¿Por qué? Porque estaba hablando del rey de los amonitas, del Dios de los amonitas, Quemos, y poniendo de por medio que la defensa de Dios por Israel, por su pueblo. A partir de este momento, Jefté ya no estaría solo en la estrategia militar, porque el Espíritu de Dios, como leemos, vino sobre Jefté y le estaría guiando en esta encomienda, en esta estrategia de guerra. Dice el verso 30, continuamos, dice, y Jefté hizo voto al Señor nuestro. O sea, imagínate qué impresionante. Estaba tan confiado, con una fe impresionante Jefté, que hace un voto, diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme cuando regrese victorioso de los amonitas, será del Señor, y lo ofreceré en holocausto. Bueno, vamos a poner atención a este pasaje, porque también se ha dado a interpretaciones erróneas totalmente. La palabra holocausto, con la que hace este voto Jefté, en el hebreo es la palabra olá. Esto lo analizamos, lo estudiamos en todo el sistema sacrificial desde Éxodo Levítico. Y es importante aclarar que no siempre significa quemar totalmente en el altar. Para que podamos entender las palabras de Jefté, es importante entender el contexto de la palabra holocausto. No necesariamente, no siempre significa quemar totalmente en el altar, sino que en ocasiones era usado en sentido figurado o poético para describir una consagración total como humo de olor grato que sube delante del Señor. ¿Sí? Recordemos cómo es que el apóstol Pablo habla de sacrificios vivos delante del Señor. Es algo así, es una consagración, la consagración de nuestras vidas. Así de que aquí la palabra holocausto que utiliza Jefté es en ese sentido. Hay comentaristas que han cometido el gravísimo error de entender esta expresión de Jefté como un sacrificio de un humano, el sacrificio de una persona. O sea, eso es totalmente absurdo. Claro que no. Estamos hablando de que hasta este momento nos estamos dando cuenta que Jefté conocía al Señor, conocía la ley del Señor. Y este voto que hace, por supuesto que sabía las implicaciones de este voto, porque está registrado en la ley de Moisés, lo que implicaba un voto. Así es de que con esta confianza, Jefté hace esta expresión, ¿sí? Y bueno, entonces la palabra holocausto también se traduce como subiendo, como humo, como ascendiendo, como apartar. También se describe como al elevar. Hay muchas palabras con las cuales se puede traducir la palabra olá en el hebreo, que es holocausto, pero tenemos que atender, ustedes ya lo saben, al contexto del pasaje que estamos analizando. Y la prueba más clara de que Jefté no se refirió a sacrificar la vida de quien lo ofreció en el holocausto, como lo hacían las naciones paganas, pues es que precisamente el autor de la carta a los hebreos lo citó como uno de los que mantuvieron la fe en el Señor
y lo que significa que Jefté conocía la ley de Moisés. Así es de que pues solo hay que atender a la escritura, a la propia escritura, para darnos cuenta del contexto de las palabras de Jefté. Lo que sí sucedió fue que él se apresuró a hacer este voto y después se arrepentiría, pero sabía que no podía dejar de cumplir su voto. Él después se da cuenta de esto, porque vemos que a pesar de que el Espíritu de Dios estaba sobre Jefté, hizo este voto quizás de forma apresurada. Yeshua nos enseña que es mejor no hacer voto, que no jurar, no hacer juramento, sino que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no, lo que vamos a prometer que sea, que lo cumplamos, pero que no juremos a Dios, para no ligar nuestra alma, porque de otra manera, de acuerdo a la ley de Moisés, pues esto no era permitido y por supuesto que trae consecuencias. Así es de que dice Números capítulo 30, verso 2, vamos a recordar eso, dice, cuando alguno hiciere voto al Señor o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra. Hará conforme a todo lo que salió de su boca. Así es de que, pues bueno, podemos imaginarnos esto. Vamos a ver más adelante por qué quizás se adelantó, se apresuró Jefté en hacer este voto. Dice, verso 32. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y el Señor los entregó en su mano. Aquí está el respaldo de Dios. Y desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades, y hasta la Vega de las Viñas, los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Entonces volvió Jefté a Mizpá, a su casa. Y he aquí su hija, que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, su hija única. No tenía fuera de ella hijo o hija. Imagínate nada más. Verso 35, y cuando él la vio, rompió sus vestidos, diciendo, ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra al Señor, y no podré retractarme. Imagínate el dolor para Jefté en este momento. Aquí está la razón por la que Jefté se arrepentiría de haberse precipitado a haber hecho este voto al Señor, porque pues su hija, quien salió de su casa a recibirlo en primer lugar, y de acuerdo al voto, debía consagrarla para el servicio al tabernáculo. Eso es el holocausto. La escritura nos enseña que es mejor guardar palabra para no errar. Dice Eclesiastés capítulo 5, acompáñame en tu Biblia. Desde el verso 1 dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Dice el verso 2, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto, sean pocas tus palabras. Porque de la mucha ocupación viene el sueño y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes, mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. Eclesiastés está confirmando el mandamiento de Levítico. Sin embargo, a pesar del dolor que le causó cumplir este voto a Jefté, no se retractó. Y esto es lo importante, el carácter que tuvo Jefté para ser fiel al Señor. Sino que no se retractó, sino que él tuvo carácter para cumplir su voto, lo cual pues es una gran enseñanza para todos nosotros. Porque esta acción de Jefté nos recuerda que una vez que hemos hecho pacto con el Señor, debemos cumplir nuestros votos de santidad, fidelidad, obediencia a Él.
a pesar de que nos duela dejar muchas veces eh, muchas cosas que eran parte de nuestras vidas. En eso consiste el pacto que hacemos a partir de que venimos a Dios y decidimos vivir nuestras vidas bajo su gobierno. Finalmente, viene a ser un pacto también, un pacto de vida. Dice el verso 36, cuando regresamos a Jueces 11, ella entonces le respondió, Padre mío, si le has dado palabra al Señor, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que el Señor ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón, y volvió a decir a su padre, concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Él entonces dijo, ve, y la dejó por 2 meses, y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Pasados los 2 meses volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho, y ella nunca conoció varón, y se hizo costumbre en Israel que de año en año fueran las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jefté Galadita 4 días en el año. Bueno, se hizo una costumbre eh, de esto que sucedió con la hija de Jefté, que dice la escritura que no conoció varón precisamente porque iba a estar consagrada al tabernáculo en aquel entonces y iba a ser apartada para el servicio en el tabernáculo. Y de acuerdo a las leyes descritas en el libro de Levítico, ellos tenían una función, hombre o mujer que fuera consagrada para el templo, para el tabernáculo. Dice Levítico 27, verso 2, el mandamiento dice, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno hiciere especial voto al Señor según la estimación de las personas que se hayan de redimir, lo estimarás así. En cuanto al varón de 20 años hasta 60, lo estimarás en 50 ciclos de plata, según el ciclo del santuario. Y si fuera mujer, lo estimarás en 30 ciclos. Y si fuere de 5 años hasta 20, al varón lo estimarás en 20 ciclos y a la mujer en 10 ciclos. Bueno, había otras mujeres que eran apartadas para el servicio del tabernáculo y hay pasajes en la escritura en donde se les identifica y se les llama las mujeres que velan a la puerta del tabernáculo de reunión. Así es que es probable que la hija de Jefté se convirtió en una de estas mujeres. Dice Éxodo capítulo 38, verso 8, dice también hizo la fuente de bronce y su base de bronce de los espejos de las mujeres que velan a la puerta del tabernáculo de reunión. Bueno, ¿por qué velaban? Bueno, precisamente por el servicio que prestaban en el templo, en el tabernáculo. Y entonces, bueno, recordemos ya para concluir las palabras, lo que está escrito en la carta a los Hebreos. Dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron un filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Que nuestra fidelidad al Señor sea marcada por un carácter que determine nuestra obediencia a nuestro Dios, sabiendo de antemano que lo que el Señor aprecia de sus hijos, más que sacrificios, es nuestra obediencia. Amén. Señor bendito, gracias por este tiempo que nos has regalado. Gracias por la enseñanza que recibimos a través de lo que ha quedado escrito en tu palabra, porque esperamos aprender de todas estas experiencias de estos hombres y mujeres que fueron fieles a ti, Señor, que sirven de testimonio de tu bondad, de tu poder, de tu misericordia y amor por tu pueblo. Gracias, Señor. En tu nombre oramos. Amén.